en el programa anterior. Si nosotros queremos ahondar un poco más en la historia de Copán, vemos que Copán, como toda comunidad, pasa por diferentes momentos. Esos momentos están enmarcados a la vez, la historia de Copán está enmarcada en la historia de la civilización maya. Nosotros ubicamos históricamente a los mayas desde los 2500 a.C. hasta los 250 después de Cristo. A eso le llamamos el periodo preclásico, el periodo en que los mayas sientan las bases de su sistema democrático. Hola amigos, amigas, gracias por estar con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Hoy tenemos un programa interesante, un programa donde vamos a fusionar, aquí saber el trabajo multidisciplinario entre lo que es la ciencia de la psicología y la ciencia histórica, ya a ver por qué. Y en esta oportunidad hemos invitado a una amiga, a una colega docente, actualmente es docente de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Departamento o Escuela de Psicología, a la maestra Patricia Mackey. ¿Cómo está, maestra? Un placer, Arnulfo, saludarlo, un placer. Bueno, y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación. Sabemos que la maestra Patricia pasa muy ocupada, es una persona que es reconocida en todos los diferentes niveles de escuelas porque lleva muchos casos, igual también hace talleres con estudiantes. Es una persona que se sale de un salón de clase de 4 paredes, ¿no? Ella va hacia afuera siempre y vive lo que está haciendo. Solo para que la gente que nos mira, por nuestro querido público, sepa el nivel de personas que traemos al programa ¿Qué pasó entonces? Su formación, maestra, ¿cuál sería? Bueno, yo soy licenciada en Psicología por la Autónoma, luego estudié Atención Psicosocial en Desastres en la UCA, luego en Chile una maestría en Gerontología Social, luego en Valencia en Prevención y Atención de Problemas de Conducta en la Escuela, y actualmente estoy haciendo mi tesis de mi tercera maestría en Psicología Clínica. Estoy realizando la primera encuesta nacional de autismo como mi tesis, y definitivamente desde los años 90 he incursionado en lo que es la grafología, la hipnosis y todas estas técnicas que nacen posterior o a la par con el psicoanálisis. Interesante realmente, y por eso viene aquí el tema que hoy vamos a desarrollar, que es análisis grafológico de las firmas de nuestros próceres. Qué interesante, ¿no? El poder analizar y poder entender esa firma que nos dice mucho de estos personajes, y que en este caso pues sabemos que la maestra Patricia ha analizado la firma de Francisco Morazán, ha analizado la firma del padre José Trinidad Reyes, al igual el último trabajo que hemos hecho en forma conjunta, el análisis de la firma de José Trinidad Cabañas, que es el que vamos a ahondar y vamos a verlo más de cerca, y muy general con el caso de Morazán y el caso del padre Reyes, porque sabemos que esto requiere de mucho tiempo. Para llevar a cabo este trabajo es un trabajo que le lleva muchas horas para poder entender mejor, ¿no? Pero entonces, en principio, maestra, queremos, para que las personas que nos ven, pues podamos entender esta terminología acerca de lo que es la grafología. Bueno, Arnulfo, la grafología es una rama de lo que se llama la psicología proyectiva, o sea, el análisis de los grafos, de la escritura. Por ejemplo, bueno, antes tenemos la definición en la lámina anterior, y la grafología, pues una disciplina que se encarga del estudio de la letra manuscrita. Vincula el modo que tiene de conducirse el gesto gráfico con la forma de ser de quien escribe. En otras palabras, a través de la escritura de una persona podemos conocer sus motivaciones, sus rasgos de personalidad, el estado anímico en el momento que el sujeto hace una firma. En grafología la firma le llamamos rúbrica, ¿verdad? El análisis grafológico de la rúbrica. Y se contextualiza históricamente. Cuando vamos a analizar una firma, siempre preguntamos el año, ¿verdad? Porque la manera de firmar va cambiando con el tiempo. Antes, por ejemplo, en los años 1400, 1500, 1600, todavía a mediados de los 1800, las firmas tenían alegorías, o sea,
adornos después de que usted se identificaba como persona. Entonces, la grafología nos habla de dos análisis, uno que se llama análisis estructural y otro que se llama análisis de contenido. ¿Dónde se coloca la firma? ¿Cuál es la presión al firmar? Si refuerza, si no refuerza, si es grueso, si es débil. Y vemos distintos aspectos donde se coloca la firma. Y luego vemos lo que es el análisis de contenido, que son los detallitos, los adornos, el tamaño, la forma de las letras, y a esto le llamamos análisis de contenido. La grafología no es ninguna lectura de cartas, ¿verdad? La gente tiende a pensar de que no es científica, ¿verdad? Pero la verdad es que metodológicamente utiliza el método correlacional y el método experimental. Y la psicología proyectiva tiene un bastimento. Cualquier actividad humana plasma lo que el individuo es. Su forma de escribir, su forma de dibujar. Y esta unión de psicología y escritura, de psicología y dibujo, tiene ya muchos años con nosotros. Y tenemos pruebas científicas que han sido estandarizadas con miles y miles de sujetos donde tomamos de referencia para los análisis. Es una disciplina derivada de la psicología proyectiva totalmente científica. Bueno, y realmente lo garantiza la maestra Patricia. Creo que es un deleite entender y escuchar de su boca, porque realmente eso es lo que queremos hacer nosotros acá. Queremos hacer un trabajo científico para poder entender a estos personajes, a estos héroes que de una u otra forma también fueron pues, personas como nosotros, como usted y como yo, que quisieron hacer cosas diferentes. Cuando hablamos de la medición, ¿cómo se mide esta grafología, maestra? La grafología se mide con un análisis estructural y un análisis de contenido, y podemos ver desde el tamaño de las letras, dónde se coloca en la página, podemos ver la presión del trazo, el individuo si escribe muy suavemente o pareciera que atravesara esa página, incluso le damos vuelta a la hoja donde la persona ha escrito y podemos sentir si ese grafo es fuerte o débil. Normalmente la persona escribe en hojas que no tienen renglones porque podemos observar su inclinación hacia arriba, hacia abajo, su expansión, dónde ubica su firma, cómo él adorna su firma, con qué velocidad, si lo tenemos en vivo al sujeto, con qué velocidad escribe, firma, en qué parte de la firma se detiene, la dirección, si esta firma sus letras las orienta a la izquierda o a la derecha, hacia abajo o hacia arriba, cómo es el orden de firmar, si realmente todo el cuerpo o solo unas letras, luego baja y hace otros grafos. La cohesión, si su firma tiene parecido a lo que ha escrito anteriormente o realmente la firma dista completamente de su escritura natural. Todos estos elementos nosotros los analizamos y cada uno de ellos tiene distintas características que nos indican el estado de ánimo, rasgos de personalidad, circunstancias, incluso hasta mentalmente podemos recrear las imágenes como una escena de una película viendo al sujeto hacer determinados actos. Analizar una rúbrica no es nada estático, ¿verdad? Nosotros nos ubicamos en el momento histórico del sujeto, ¿verdad? Incluso hasta ocultamos de qué material está hecho el papel donde firmó, porque los próceres, por ejemplo, que es lo que vamos a analizar el día de hoy, tenían otro papel muy diferente al que usamos ahora. O sea, tinta, ¿verdad? El lápiz. Correctamente. En una firma nosotros podemos identificar incluso lo que se llaman elementos de cohorte, que era lo que culturalmente compartía determinadas personas de determinada edad en esos entonces.
Por eso, últimamente está tomando auge hacer estos análisis grafológicos de las personas importantes en la historia de distintos países. Y me llama mucho la atención el que usted menciona referente a esta investigación histórica, porque sé que cuando yo le solicité a la maestra Patricia en relación a este tema, lo primero que ella me dijo, bueno, necesito saber el año en el cual fue firmado, ¿no? Empezó a investigar, empezó a indagar. Y eso es muy importante porque le da credibilidad al trabajo que se está haciendo. No solo es un trabajo de verlo y nada más, sino que hay todos unos antecedentes para llevar a cabo un diagnóstico, ¿no? En relación a estas firmas. Igual también cuando usted menciona cómo va cambiando las firmas con las épocas, ¿no? Con el tiempo, ¿no? Y es cierto, vemos firmas allá del siglo XIX, del siglo XVIII, del siglo XX, cómo la tendencia va cambiando. Y en lo que es la simbología, maestra, del texto y la firma de las rúbricas. Bueno, por ejemplo, ¿qué es lo que podemos ver aquí? Podemos ver que estas letras, por ejemplo, esta es una persona que imaginemos que esta es una hoja tamaño carta, deja mucho espacio en la parte final. Una persona que se ubica en los cuadrantes superiores para escribir. Una persona optimista, soñadora, con, por ejemplo, los pies un poco perdidos de la tierra, ¿verdad? Él construye castillos en el aire. Y al mismo tiempo podemos decir que esta es una firma, por ejemplo. Usted ve que la firma poco tiene que ver con la escritura anterior. Entonces es una firma que nosotros le llamamos estilo arbitrario. Él diseñó esta firma, ¿verdad? Entonces, las personas que diseñan una firma que no tiene nada que ver con las otras letras que han escrito, tienden a ocultar mucho lo que son. No les gusta que los conozcan demasiado, les gusta esa aura de misterio, ¿verdad? De que los vayan conociendo con la relación cotidiana y no necesariamente que rápidamente se enteren de quiénes son, cómo son, sus intereses, etc. Entonces, el análisis grafológico nos va caracterizando a una persona, ¿verdad? ¿Qué le gusta, qué no le gusta, su estado de ánimo, qué cosas lo definen como persona, ¿verdad? Así es. Bueno, si es iracundo, si es alegre, si es triste, incluso hasta determinadas prioridades en la vida. De ahí que por eso nos interesa este análisis de estos personajes que solo los conocemos en libros o mediante algunos documentos, verlos ya más humanos. Así que usted no los cambien, vamos a seguir con nuestro tema que está muy interesante y recordate para que nos escribas a nuestro correo electrónico ¿qué pasó entonces? _stve@telebasica.com, al igual también en nuestras redes como STVE Telebásica. Así que no los cambien, ya regresamos. Sea que él muy dignamente enfrentó la muerte. Gracias por seguir con nosotros aquí en el programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca del análisis grafológico de las firmas de nuestros próceres, un tema impactante, un tema de esos nuevos en nuestra historia. Estamos reescribiendo la historia, viendo las formas diferentes, temas diferentes de la historia. Hay personajes, por ejemplo, en el caso de Francisco Morazán, el caso del Padre Reyes, el fundador de nuestra Universidad Nacional, el caso también de Cabañas, de esos personajes emblemáticos en el tema de la honestidad en la historia de Honduras. Y que sabemos, maestra, que para el caso de Morazán, que vamos a verlo muy general, pero que sí es bueno analizar algunos elementos. Usted habló acerca de la investigación histórica. ¿Incluso influye mucho el tema de la familia, maestra, en eso? Por supuesto que sí. Por ejemplo, bueno, esta no es la firma de Morazán. Pero para ilustrar nada más. Pero, por ejemplo, en la firma de Morazán pudimos ver una persona socialmente hábil, muy charming, muy encantador, ¿verdad? Una persona que
que tenía una intensa fluidez verbal, un poder de convencimiento, ascendencia sobre las personas. Ahí tenemos un poco un documento de la época, ¿no? Sí, y entonces Francisco Morazán mantenía en sus documentos casi el mismo tamaño de las letras y le encantaba recalcar las letras capitales o la alegoría final. O sea que él firmaba y los adornos abajo de su firma podían incluso llegar a tener tamaño más grande que la misma firma, ¿verdad? Estos nos dan indicadores, por ejemplo, de una persona bastante orgullosa, elegante, ¿verdad? Una persona que le gusta ser admirada, elogiada, ¿verdad? Que requiere del refuerzo positivo verbal constante para sentirse cómodo. Y una persona que podía hábilmente darle vuelta a las situaciones y presentarlas de una manera más suave. Yo le llamaría que era muy hábil para maquillar la verdad, ¿verdad? Para presentarla de una manera menos chocante a los demás, ¿verdad? Creo que bastante conveniente Francisco Morazán, ¿verdad? Ahí Aquí está. Y sí, como usted puede ver, mire la alegoría al final de la firma. Mucho, casi más grande que la firma misma, ¿verdad? Entonces usted puede ver ahí los círculos, ¿verdad? En la alegoría, óvalos, la parte femenina, era muy inclinado a buscar múltiples parejas, ¿verdad? Él se sentía muy cómodo en relación con el sexo femenino, pero, por ejemplo, tenía sus discusiones con su madre, que era de un corte más conservador, y él era un tanto más liberal. Entonces, a pesar de que le gustaba la compañía femenina, no le gustaba la opinión de las mujeres, ¿verdad? Él tenía sus propios conceptos. Como usted puede ver, es una firma ordenada, disciplinada, ¿verdad? Usted puede identificar el principio y el fin con suma claridad, ¿verdad? Y usted ve las letras capitales, que son básicamente las que son las protagonistas de la firma. Si usted ve atentamente o de la despedida que está en la firma a donde se ubica la firma, apenas por unos cuantos milímetros está separada, ¿verdad? Él era bastante expansivo, bastante intrusivo, dominaba a las personas, conocía la vida de las personas, ¿verdad? Y le gustaba tener el control de todos estos variables y factores, pero a veces se dejaba engañar por los elogios y eso lo pudo haber llevado a cometer errores de apreciación de quienes eran sus cercanos más leales y quienes no lo eran, ¿verdad? Entonces es una firma, yo le dediqué muchas horas de análisis, pero es para todo un programa, ¿verdad? Así es. Letra por letra, la construcción de la firma, la ubicación en la hoja de papel. El trazo de Morazán es un trazo fuerte, nos indica un hombre con cierta agresividad, valentía, ¿verdad? Guerrero, de mecha corta, no muy paciente, ¿verdad? Entonces una persona que, si bien tenía raciocinio y tomaba decisiones, a veces podía actuar con impulsividad, ¿verdad? O sea, cuando se sentía molesto podía ser bastante impulsivo, agresivo, responder con guerra, con pleito, con demanda, ¿verdad? En vez de una plática sosegada. Y este es un documento de 1825, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, él ubica la fecha y usted mira, muy poca distancia exactamente entre la fecha y la firma, y la fecha es la despedida a donde viene la firma. Él le cuesta desvincularse de las personas, era muy amiguero, ¿verdad? Le gustaba andar en grupo, ¿verdad? Con muchas personas rodeándolo. Tomar la música, una vida bohemia, podemos decir, ¿verdad? Y por eso es que entraba en ciertas discusiones con la figura materna, que era de un corte más tradicional, ¿verdad? Excelente. Y me llama la atención lo que usted comenta, es ese orden, esa nitidez, ¿verdad? Esa línea, ¿no? Así es. Ahí se ilustra la disciplina militar, ¿verdad? El orden, la estructura, una educación también bastante privilegiada, ¿verdad? Con maestros que
que fueron condicionando su escritura también. Definitivamente. Bien, interesante los comentarios generales, porque sabemos que ella tiene un estudio más completo en relación a esto, que un día vamos a dedicar a solo hablar de esta firma de Morazán, pero que sí, como parte del contexto histórico de personajes como Morazán, personajes como Cabañas y como el Padre Reyes, que están en la misma época, realmente, ¿no? Es la misma época que se desarrollaron y que impactaron en la historia nuestra. Y como yo le comentaba, siempre influye mucho lo que es el caso de las familias. El caso de Morazán, que recordemos que Morazán es de origen italiano, realmente. Son de estos criollos que los padres vienen a Honduras y se instalan en Honduras, tienen cierto nivel social, son de los privilegiados, viven en el centro de Tegucigalpa, cerca de lo que era el corazón de la ciudad, que era la iglesia, la catedral. Esto también, de una u otra forma, explica, ¿no? Así es. Eso se explica en la nitidez, en la estructura, ¿verdad? En el ensayo desde temprana edad, en la escritura, que podemos incluso hasta cuando alguien firma, poder entender cuál es la edad en que comenzó a aprender a escribir, ¿verdad? Así es. Si hizo ejercicios de caligrafía o fue una escritura bastante natural. Este maestro que me llama la atención también y que por eso lo traemos para hacer un breve comentario es el testamento de Francisco Morazán. Lo interesante es que lo hizo horas antes de morir. Lo puso a su hijo a hacer, pero su hijo se relata que su hijo no pudo porque, claro, su padre estaba por morir. El padre le va a dictar el testamento, entonces él no pudo contener el llanto y al final vino Morazán y agarró la pluma y comenzó a elaborarlo, ¿no? Horas antes de morir, o sea... Bueno, usted puede ver que los renglones están muy juntos, ¿verdad? Ahí podemos ver la presión del momento. La escritura es constricta, o sea, está intentando mantener el control emocional, pero la escritura lo delata, ¿verdad? Es clara, ¿verdad? Expresa lo que quiere expresar. Pero a medida que usted va viendo, lo que divide las dos hojas se va angostando al final. La emoción lo invade y termina con la cercanía de las dos hojas, ¿verdad? No logra mantener el control del inicio de la escritura. A pesar de que no tiene renglones, observe usted que mantiene los trazos en línea recta. Y esto, volvemos al comentario anterior, una escritura muy estructurada, muy privilegiada, muy enseñado desde los primeros años. Aquí la escritura no tiene adornos, la firma no tiene alegorías que le vimos en otros documentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él lo que quiere es reafirmar su identidad y al reafirmar su nombre, su identidad, él está diciendo quiero vivir, no quiero morir, ¿verdad? No necesito ahorita elogios, me voy a concentrar en lo que es verdadero en la vida, ¿verdad? Entonces, pero es una firma que también no tiene temor a la muerte prematura. O sea que él muy dignamente enfrentó la muerte. Y lo que dice la historia, los grafos lo confirman, ¿verdad? Él asumió sus responsabilidades, el momento que le tocó vivir, y si bien él no estaba listo para morir y él amaba la vida, lo enfrentó con valentía, con nada de temor y con determinación, ¿verdad? Eso es lo que nos dice esa firma de ese testamento. Entonces no tiene adornos, no tiene alegorías, la soberbia ha sido abandonada, el orgullo también, no necesito elogios, me concentro en soy yo y quiero estar en este mundo, ¿verdad? Y muy valiente esa firma al final, fuerte también, los trazos son gruesos, usted puede ver que el trazo de la firma consume más tinta de la escritura, entonces los trazos al ser más gruesos es como la reafirmación, estoy reforzando mi identidad ante la vida, ¿verdad? Pues realmente, así como usted lo describe, así es, ¿no? Soy historiador y estudiamos a Morazán y sabemos algunos pormenores de la vida de Morazán y realmente se entiende esta forma como usted lo caracteriza. Por eso es que Morazán aparece en toda la historia de Centroamérica, o sea, no se puede hablar de la historia de Centroamérica sin comentar a Morazán. Y viendo estas interioridades, viendo estos detalles de estos personajes, como el caso de Morazán,
a nivel de toda Centroamérica, pues aparecen diferentes esculturas, diferentes cuadros. O sea, Morazán, por ejemplo, aquí en esta imagen, tuve la oportunidad de estar en Costa Rica. Hay una plaza que se llama Plaza Morazán. Y lo que hay de Morazán solo es ese busto. Es una plaza preciosa que queda en el mero centro de San José, Costa Rica, y que podemos encontrar una escultura de Bolívar, una escultura de otros personajes, pero no de Morazán. Aquí el cementerio de los ilustres de San Salvador es donde están los restos del general Morazán, cuando él en el testamento incluso comenta que sus restos se han llevado a El Salvador. Tiene esa solvencia, esa claridad para decir ese tipo de deseos, ¿no? Que está actualmente enterrado junto con su esposa, doña María Josefa, que un día voy a darle su firma, ¿verdad? Que es un nombre bastante largo, se llamaba María Josefa Úrsula de la Santísima Trinidad Lastiri Lozano, viuda de Morazán. Qué firma más interesante. Así que eso va a estar, es un trabajo interesante, ¿no? Claro que sí. Vamos a dedicarle su tiempo. Así es. Y igual aquí en El Salvador, que este es el monumento del general Morazán en el centro histórico de San Salvador, que El Salvador es uno de los países que quiso mucho Morazán, incluso la gente de El Salvador habla mucho de la vida de Morazán. Algo interesante, maestra, que solo como para acotar lo que usted decía, Morazán siempre lo ponen como así imponente, como una persona segura de sí misma, usted misma lo comentó en su análisis. Esta escultura que vemos de Morazán se encuentra actualmente en Amapala, la isla de Amapala. Lo interesante de esta escultura, que de hecho está en la Plaza Morazán, hay Plaza Morazán en todas partes de Honduras, ¿verdad? Escuelas Morazán en todas partes de Honduras, pero lo que le quiero decir es que esta escultura es de mármol y fue hecha, mejor dicho, fue donada por el gobierno de El Salvador a Honduras, porque en Honduras no había una tan sola escultura de Morazán. ¡Qué barbaridad! ¿Qué le parece? Profesor Arnulfo. ¿Qué dato es? El gobierno de El Salvador nos dio la lección. Fue después cuando Soto manda a hacer la escultura de Francisco Morazán, la que está en la Plaza Central actualmente, que la manda a hacer a Francia. Pero esa escultura fue donada por el gobierno de El Salvador. Esa fue realmente la primera escultura oficial en honor a Francisco Morazán. Usted lo ve imponente, viendo hacia el Pacífico, está en la plaza, en la isla de Mapala. Con postura elegante. Exactamente, así es. Entonces, es como lo miraban en Centroamérica. Tal cual como dice su firma. Así es, y es El Salvador, el gobierno de El Salvador quien lo hace. Y aparte de eso, en El Salvador también hay ese deseo, ese amor a Francisco Morazán. Bueno, hemos hablado un poco de forma muy general de Morazán, pero también viendo, aquí estamos fusionando la psicología con la historia. Ven que tiene relación. De hecho, pertenecemos a la misma facultad, ¿no? La Facultad de Ciencias Sociales. Psicología, historia, periodismo, antropología, sociología. Hacemos trabajos multidisciplinarios y este es un ejemplo. No los cambien, ya regresamos. Su discurso y su actuar no eran personas favoritas de Cabañas. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en tu programa ¿Qué pasó entonces? Estamos hablando acerca de análisis grafológico de la firma de nuestros próceres, el caso muy específico de Cabañas, pero también hablamos de Morazán. Bueno, este personaje, el siguiente que vamos a analizar, vamos a hablar un poco del contexto histórico para luego finalmente analizar su firma, es José Trinidad Cabañas Fiallos. Casualmente, para este 2018, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ha decretado el año académico a José Trinidad Cabañas. Interesante porque es un personaje ilustre, de esos personajes que va surgiendo en la historia de Centroamérica, en la historia republicana. Aparece muy cercano a otro de los próceres máximos en Centroamérica, que es Francisco Morazán. Entonces Cabañas es un personaje interesante porque prácticamente va como surgiendo a la palestra pública al lado de Francisco Morazán. De hecho, se le conoce como el lugarteniente, el segundo al mando en las fuerzas militares de Francisco Morazán. Y siempre lo asociamos, en la actualidad lo asociamos con lo que es la honestidad, lo que es el hecho de ser solidario, pero más la honestidad, maestra Patricia. Sí, cuando tuve la oportunidad de analizar la firma de Cabañas,
Le puedo decir que ha sido uno de los momentos más emocionantes de mi vida, Arnulfo. Y me sentí muy orgullosa de que un hombre como él haya nacido en la misma tierra donde yo nací. Cabañas es una historia tan diferente a la de otros personajes que conocemos. Cuando yo analizo la firma, es la de un hombre que está cansado de la deshonestidad, está un poco desencantado de la especie humana, de la doble moral. Imagínense este problema de la doble moral, desde cuándo lo tenemos y desde cuándo los hombres decentes se aquejan de esto, ¿verdad? Que dicen, no, no puede ser. Cabañas era un hombre leal, de una pieza. Tenía sus posturas muy claras ante la vida en todos los aspectos. No tenía medias tintas, tampoco era muy diplomático, ¿verdad? Lo que él, si bien era un hombre educado, era cortés, increíblemente le puedo decir, de una tremenda vocación social, porque era generoso, servicial, realmente sí era un servidor público él, ¿verdad? Él sí tenía un interés genuino por las personas. Quizás en la anterior imagen, habla aquí un poco de la transparencia, que incluso en el año de 1851, esta imagen, lo interesante de esta imagen es que la hizo un viajero que anduvo por acá, apellido Wells. Él, de hecho, tenemos las primeras imágenes de la catedral y de algunos lugares históricos de Honduras. Anduvo por todo Honduras y Centroamérica y a cada lugar que iba hacía las imágenes. Él tuvo la oportunidad de entrevistarse con Cabañas. Esta imagen, por eso la vamos a ver en diferentes libros, es la imagen que él hace de lo que él mira de Cabañas. ¿Qué podría usted deducir básicamente en relación a esta imagen, maestra, de Cabañas? Bueno, aquí vamos a pasar del análisis grafológico al análisis morfológico, ¿verdad? Que es de las formas. Y vamos a ver el análisis de la fascia, o sea, de la expresión facial. Ojos taciturnos, ¿verdad? Cansado, ¿verdad? Preocupado, muy formal, serio, definitivamente muy honesto, equilibrado emocionalmente. Entre más se parece la mitad izquierda con la mitad derecha del rostro de una persona, eso se le llama simetría, es una persona más equilibrada en su psiquis, ¿verdad? Y es una persona que no tiene opiniones encontradas, ¿verdad? Es muy claro, ¿verdad? Y va a ser él en cualquier ámbito, ¿verdad? Eso es lo que se puede ver morfológicamente. Por ejemplo, la forma de las cejas es bien interesante, ¿verdad? Cuando las cejas tienden a buscarse hacia el centro, que así están dibujadas, son personas que buscan lo profundo, rechazan lo superficial, detestan la etiqueta, el protocolo, ¿verdad? Estas fiestas grandes, sociales, ¿verdad? Son personas que buscan mejorarse a sí mismos todos los días. O sea, las cosas importantes de la vida son sus preocupaciones y la parte recta que va hacia los lados de sus cejas nos dicen de que él es él desde hace mucho tiempo y no tiene mucho interés en cambiar, ¿verdad? Interesante. Sí, es un físico de una persona honesta y definitivamente vuelve a salir un tanto la fatiga, ¿verdad? El agobio de esos días. Sí. Y siempre en la nitidez, en la forma de vestir, ¿verdad? O sea, no pierde eso. No, él era un hombre, como le digo, educado, ¿verdad? Pero de una forma muy diferente a Morazán. Dentro de toda su formalidad y su educación, a la vez era sencillo, calmado, tranquilo, no le gustaba la bulla, un poquito quisquilloso, ¿verdad? Pero mantenía casi el mismo estado de ánimo siempre, ¿verdad? Bastante flemático. Y los momentos en que él pudo molestarse, cuando yo analizaba la firma, era cuando las cosas se hacían fuera de la ley, fuera de método, fuera de procedimiento, fuera de sus indicaciones, ¿verdad? A él le gustaba trabajar con gente que sabía seguir instrucciones y que lo que decía era lo que hacía. La gente que no tenía coherencia en su discurso y su actuar no eran personas favoritas de Cabañas, ¿verdad?
Entonces, por eso es que no me extraña la referencia suya de que era el segundo al mando, porque sí era un hombre confiable. Y de hecho, él acompañó a Morazán en todas sus gestas. Incluso cuando Morazán se fue al autoexilio, él lo acompañó a Morazán y luego después regresó con Morazán. O sea que realmente estuvo muy cercano a toda la vida de Morazán en sus últimos momentos. Así es, y es un hombre con mucha conciencia y de una pieza, mamá. Así que sí hay cartas, escritos que de este hombre nosotros deberíamos de conocer mucho más. Le confieso que me sentía avergonzada de no saber suficiente de él. ¿Se recuerda que le escribía yo en las redes? Amigo mío, me siento avergonzada de no saber demasiado de este gran hombre, ¿verdad? Porque sí lo fue y creo que nosotros no le damos ni la relevancia ni la fama suficiente a Cabañas. Esto ya son casi los últimos días de Cabañas, en esta fotografía que es de la colección, de la fototeca de nuestra universidad. Pues mire que esta fotografía, si nos vamos al análisis morfológico, él tiene más paz, más tranquilidad, una vida más humilde, ¿verdad? Más como a él le gustaba vivir. Le voy a decir que Cabañas no era susceptible de soborno, ni te voy a dar un puesto. De hecho, no creo que le haya gustado mucho estar en aduanas, ¿verdad? Como leía yo una sinopsis, ¿verdad? No creo que le haya gustado mucho estar en ese tipo de puestos. Él le gustaba una vida y era trabajador. Así es. Entonces esta vida de ser como muy burócrata en un escritorio no era lo de él. A él le gustaba sentirse en acción, que estaba haciendo cosas, ¿verdad? Ya viendo este billete de 10 lempiras que se destinó en nuestra moneda a Cabañas, algo que usted mencionaba, y yo lo voy a amarrar con un hecho histórico, el hecho de que de una persona de una sola cara, una persona... resulta que hay un momento en el cual, cuando Cabañas era presidente de Honduras, porque fue presidente de Honduras, realmente él estuvo solo 3 años, del 1852 al 1855, porque a él era un golpe de Estado. El primer presidente en la historia de Honduras que le dan golpe de Estado. Era de tendencia liberal y los que habían estado antes y después eran conservadores. Y quien le dio el golpe de Estado fue José Santos Guardiola, que es el que le sigue en el poder. Pues resulta que cuando era presidente, alguien se le acercó, dice que le dieron una bolsa. Y en la bolsa, él vino, agarró la bolsa y la guardó. Resulta que en la bolsa lo que había era un reloj, de los que usaban en la antigüedad, que lo usaban en su saco. Al final, pues, dice que él nunca sacó este presente de la bolsa. Y luego, al tiempo después, la persona que le dio ese regalo vino y le pidió un favor de eso, de corrupción. Entonces, Cabañas le dijo que él no podía hacerle eso, que lo que le podía hacer era darle un regalo. Y le devolvió la misma bolsa con la cual le había entregado al otro. Y lo que llamó la atención es que dice la persona que él sacó el reloj y estaba íntegro, nunca lo había sacado de la bolsita nueva en la cual se lo había regalado. Es decir, que al final Cabañas nunca lo utilizó y lo que hizo fue devolvérselo. Tal cual, como dice su firma. ¡Qué asombroso! Arnulfo, yo no conocía esta historia que usted me cuenta hoy, pero eso es lo que se mira en Cabañas. Es un hombre apasionado, recto, íntegro, y como le digo, eso de ser políticamente correcto y quedar bien con todos, eso no era de él. No era con él. Él decía, ¿estás de acuerdo con esto? No, por esto, sí, por esto. O sea, nunca se quedó en medio, ¿verdad? Así es, una sola pieza. Bueno, realmente... Un hombre honesto, mire, hoy en día ocupamos más hombres como Cabañas, honesto, decente, trabajador, que le agrade la vida sencilla, con mucha educación, porque el destacamiento intelectual de Cabañas no se habla de eso. La firma de él es una firma de un hombre que constantemente va evolucionando cognitivamente. Exacto. Y ya vamos a entrar a eso porque realmente vamos a hacer una breve pausa y en el último bloque la maestra Patricia va a explicarnos, vamos a ver la firma de Cabañas y va a explicarnos en detalle. Aquí se va a hacer como exclusiva por primera vez en la televisión, hablar acerca de este estudio grafológico de la firma de uno de los grandes hombres y próceres de Honduras, José Trinidad Cabañas. Ya regresamos.
luchador. Cualquier ejército quisiera tener un Cabañas. Muchas gracias por seguir con nosotros en tu programa ¿Qué pasó entonces? Así que vamos a hablar acerca, o va a explicar la licenciada Patricia sobre la firma de José Trinidad Cabañas. Vamos a dedicarle todo este segmento para que nos cuente cuál fue su trabajo, su investigación y sus análisis en relación. Aquí tenemos la firma, nada menos y nada más que uno de los grandes hombres, José Trinidad Cabañas Fiallos. Maestra. La firma de José Trinidad Cabañas es de un hombre de palabra y es una firma contundente, ¿verdad? Él no busca esconder las letras de su apellido, lo coloca de una manera completa, ¿verdad? Y de hecho se siente muy orgulloso de sus raíces, ¿verdad? Porque él encierra su apellido en lo que es casi un corazón, ¿verdad? Entonces, cuando veo esta firma, veo algunos movimientos que nosotros le llamamos movimientos básicos. Él tiene las letras hacia abajo y hacia la derecha. Estos movimientos nos revelan matices de un hombre valiente, guerrero, con determinación, apasionado, leal, pero harto, decepcionado y bastante cansado. Confiable, seguro de sí mismo, muy honesto, franco para hablar y también franco en el interés por las otras personas. Es de un trato cordial y sin falsos protocolos. De hecho, era un hombre ahorrador, no era un hombre derrochador. Si usted ve, junta la J y la T en un mismo grafo, sí, ¿verdad? Eso. Él se autoafirma, se presenta ante el mundo, pero con economía, ¿verdad? Pero también con elegancia, porque si usted ve, es adornada la J y cuando atraviesa la horizontal para formar la T, lo hace claramente, ¿verdad? Él era un hombre fuerte, dominante en las relaciones de pareja, ¿verdad? O sea, de un rol muy tradicional masculino, ¿verdad? Y de hecho esta firma nos dice que sufrió varias decepciones amorosas, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Vemos la letra C. La letra C es de Cabañas, es una letra C de carácter esponjoso, ¿verdad? ¿Qué significa esto? El predominio de las curvas, los círculos y los óvalos, que usted los puede ver en las alegorías primeras. Le llamamos alegorías a los adornos de la firma. Él tiene dos alegorías, la primera y la segunda que parece que tiene como una rayuela. En las primeras alegorías nos habla de un hombre que tiene ganas de vivir en paz, en tranquilidad, con un estilo de vida cómodo, pero simple, alejado de las investiduras y de las etiquetas. Las segundas alegorías, que es cuando vemos esta rayuela al final, nos habla de cosas diferentes. Nos dice de sus decepciones amorosas, de una persona que a veces se reprocha, y si yo hubiera hecho esto, no le basta lo que hizo, siempre pensando que pudo haber hecho más de lo que dio, sin ni siquiera evaluarse a sí mismo que ha sido lo máximo, ¿verdad? Aún así se cuestiona, ¿y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera cambiado lo otro? ¿Verdad? Si hubiera dado más de mí, cuestionándose lo mucho que dio, todavía, si hubiera dado más de lo que hizo. Es una persona que al principio le gustaban las guerras, luego se dio cuenta de todo el daño que hacía la guerra y se alejó de la vida militar. Cuando nosotros vemos también el renglón anterior y la distancia que hay a su firma, por ejemplo, si lo vamos a comparar a la firma de Morazán, ve el espacio que deja Cabañas. Es mucho más amplio. Es mucho más, así es. Esto es positivo, ¿verdad? Nos habla de una persona calurosa que da la mano fuerte, ¿verdad? Que mira a los ojos, una persona muy franca, ¿verdad? Y que cuando te dice que te quiere, es la verdad, ¿verdad? Poco diplomático y conveniente y muy honesto en sus sentimientos. Cuando nosotros vemos que las letras conservan casi el mismo tamaño
excepto las letras capitales, nos habla de la alta dignidad de Cabañas, de una persona tal cual como usted lo dijo en su historia, que yo la desconocí hasta este momento, incorruptible, ¿verdad? Que no cede a los regalos ni a los sobornos. Una alta dignidad, él apreciaba su reputación era su valor número uno y no permitía que nada manchara su buen nombre, ¿verdad? Él ni la ambición ni lo ilegal podía manchar su buen nombre. Que dijeran, José Trinidad Cabañas, mi hombre de confianza, era el mejor elogio que cualquiera podía darle, ¿verdad? Que lo consideraran de esta manera. Él era un hombre consciente de sus virtudes y sus defectos. No era engañado y tampoco sucumbía a elogio, a lisonja, ¿verdad? Él sabía lo que era y cuando una persona se iba como más arriba, él se encargaba de decirle, usted está equivocado, ¿verdad? Y ponerlo en conciencia de sí mismo. Podemos ver estas letras, que es la B y la A, que semeja casi una E, que son las letras centrales, que nos dicen que él está muy cansado de ladrones elegantes, de la comidilla social, ¿verdad? Él está muy cansado de rumores y de estarse codeando con gente que a él no le agrada, ¿verdad? Entonces, en el momento que desconozco el contenido de este documento como tal, él estaba experimentando cierta molestia, ¿verdad? Porque no se sentía cómodo a la par de algunas personas con las que estaba compartiendo esta producción, ¿verdad? ¿Qué podemos ver más adelante? Obviamente, él valoraba la palabra. Pocos documentos firmó Cabañas. Usted le daba la mano, le daba su palabra y lo que le prometía lo cumplía. ¿Verdad? Era de esos caballeros a la antigua, donde si yo te doy mi palabra es suficiente, ¿verdad? Por eso le decían el caballero sin tacha y sin mancha. Oh, pero mejor dicho no puede ser. Además de esto, era totalmente valiente. Créame que era un increíble luchador. Cualquier ejército quisiera tener un Cabañas. Además de estratega, su nivel de manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, increíble manejo, ¿verdad? Él estaba totalmente mentalizado a cumplir una estrategia hasta el final, a lograr su objetivo militar. Totalmente la estampa moral alta. Yo, al terminar de analizar esta firma, le escribí esto y hasta lo anoté. Le escribí: profesor Arnulfo Ramírez, al cerrar este análisis grafológico desde la psicología proyectiva, me siento honrada y agradecida por haber tenido la oportunidad de tener la firma de un gran hombre frente a mis ojos, frente a mi cognición. Me siento orgullosa de llamarlo compatriota. Honduras entera tendría que saber más de José Trinidad Cabañas. Yo le agradezco haberme expuesto la firma de este hombre. Creo que es de los pocos hondureños de los cuales yo me siento humanamente orgullosa. Este es un verdadero prócer. A este le debemos de decir prócer con la palabra completa. Es un ejemplo para las generaciones. Y lo que historiadores como usted y otros han investigado de él, de su honradez, de su altura moral, yo creo que se queda corto, ¿verdad? No nacen todos los días hombres como José Trinidad Cabañas. Así es. Bueno, realmente nos ha dejado sin palabras. No tenemos más que decir realmente ante las palabras de la maestra Patricia Macay, que ha hecho este análisis. Y cuando yo leí, me mandó ya la información, yo quedé también sorprendido porque cómo fue tocada realmente, ¿no?, en este trabajo. Sí. Maestra, a usted gracias por habernos acompañado, gracias por siempre estar anuente a nuestras solicitudes. Un placer. La psicología y la historia tenemos que estar muchas más veces juntas. Así es, totalmente de acuerdo con usted. Y bueno, y a ustedes también gracias por
habernos visto y nos encontramos el próximo miércoles, domingo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Soy Arnulfo Ramírez de la Costa, nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.